Tenemos una entrevista muy especial, estamos hablando de Borja Corbo, cofundador de Broken Bear Games, un estudio que seguramente les habrá sonado durante estos meses, porque es un estudio indie gran canario que recientemente han lanzado Luto, un título de terror y misterio donde se abordan temas como la soledad, la muerte y la ansiedad. Así que hoy tenemos a Borja. Borja, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Te quería preguntar... ¿cómo han visto desde el estudio la recepción de Luto, tanto en el público, estamos hablando de las críticas, y también las ventas? Porque ha funcionado muy bien, ¿no, Borja? Sí, estamos bastante contentos. No, siendo nuestro primer juego, tampoco sabíamos mucho qué esperar, la verdad, pero ha superado todas las expectativas que teníamos con el desarrollo en general, así que estamos muy, muy felices de eso. Y Borja, ¿cómo surge la idea de hacer un juego como Luto? Bueno, un juego como Luto surge un poco del trauma. En este caso viene a raíz de una experiencia personal que viví en 2019. Perdí a mi padre y de ahí nace un poco la idea a raíz de sentir como un poco ese miedo a haber perdido a alguien y en ese momento darse cuenta uno de que hay ciertos lutos en la vida que no llegamos a superar y bueno, queríamos un poco explorar ese sentimiento de cara a un juego. Pero esto como idea, luego como juego... te dan 200 vueltas alrededor de cómo podemos hacer algo, que fue lo que nos pasó a nosotros. En este caso, mi compañero Oliver y yo, que fuimos los que fundamos el estudio, empezamos en el 2018. Ya por aquel entonces Luto no existía, pero surge la idea de hacer un juego como tal. Uh-huh. Hablando un poco más del estudio, ¿cuántas personas participaron en el desarrollo? Pues la mayoría, no ahora mismo lo contamos así, como la mayoría del tiempo hemos sido 5. Hubo un pico en el que fuimos 7, durante otro tiempo éramos 2, pero en general hemos sido 5. Y claro, un poco referido a esta cantidad de personas, ¿cómo se afronta el desarrollo de un título como Luto, que ya no es solo la calidad en la historia y en las mecánicas, sino también en el apartado gráfico, ¿no? Con ese Unreal Engine 5. Sí, nosotros hay que decir que Luto es nuestro primer videojuego. Ninguno de los 5 realmente habíamos hecho videojuegos antes y ha sido un trabajo constante de aprendizaje y buscar la manera de lidiar con el hecho de no saber cómo hacer un videojuego. Por eso digamos que ese es el motivo principal por el que hemos tardado tanto tiempo haciendo el juego. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse? Luto empezó como videojuego, como proyecto en el 2020, a principios de 2020. Luego en el 2022 publicamos una demo y esa demo fue bastante bien recogida. Muchísimos streamers también jugaron a la demo incluso. Y fue ahí realmente cuando nos dimos cuenta de que Luto tenía potencial para algo mayor, porque en principio queríamos hacer un proyecto curricular. Era un juego que simplemente era como, un poquito de portfolio. Pero viendo que llamó la atención, dijimos que había que aprovechar la situación y digamos que prácticamente reiniciamos el proyecto en el 2023. O sea, es decir, para darle mejor forma. El juego tenía una idea en un principio y ese año le dieron una vuelta para convertirlo en algo distinto. Sí, digamos que a nivel narrativo el juego se ha mantenido durante el 2020 prácticamente. O sea, como la idea, el concepto general se ha mantenido ahí. Pero lo que es el juego, a nivel de juego, en el 2022 sacamos una demo y fue como, vale, hemos hecho algo que ha gustado y la gente espera, supongo, que un poquito más. Y aprovechando el tirón, porque habíamos visto que también teníamos muchas wheelies en Steam y demás, fue como, vamos a intentar hacer algo más avanzado, más sólido, un juego más correcto, por así decirlo, porque lo que íbamos a hacer entonces era la demo un poquito más grande y queríamos intentar sacar de ahí algo mejor, la verdad. Y hablando un poco más sobre las características propias de Luto, lo que hace original este juego, ¿cómo surgen las ideas de incluir elementos como el narrador o los elementos en los que se rompe la cuarta pared dentro del juego? El narrador en concreto fue una cosa relativamente de última hora, por decirlo así. Era como, nos faltaba algo que hilara toda la historia del juego y dimos vueltas alrededor de varias ideas y el narrador fue como la que nos dimos cuenta de que conectaba todo de un modo u otro, le daba muchísimo sentido no solo a la historia, sino al ritmo del juego también, y pues caló y se metió y prácticamente al final se convirtió en el protagonista. Es verdad que en cuanto a la cuarta pared, era algo que llevamos desde el principio dándole vueltas, prácticamente desde el 2020, porque nos encanta. O sea, nos encanta
cuando una obra es consciente de sí misma y busca la manera de darle vueltas sobre eso, sobre el propio formato, es una cosa que nos apasiona. Y también nos inspiramos mucho de videojuegos como, en aquel entonces, en 2020, la principal referencia era PT. Nosotros queríamos imitar mucho a PT, también considerando que era un juego curricular. Era como, vale, vamos a copiar a PT para un poco explorar cómo podemos hacer juegos. Pero bueno, a raíz de ahí, pues, le dimos bastantes vueltas al tema de la cuarta pared. Y hablando un poco más de los elementos también de este título, bueno, está claro que la simbología canaria está presente desde el principio hasta fin, y me gustaría saber, Borja, por qué decidieron incluir tanta simbología canaria, que por supuesto desde aquí apoyamos, ¿eh? Bueno, a ver, porque somos canarios, ese es el punto número uno, tal vez, y porque, como muchos otros juegos, siempre nos gusta como proyectos que cogen parte de su cultura y la exploran un poco. Por ejemplo, y nos inspiramos mucho en Blasphemous, en otro juego también, otro título español, que coge muchísimo de la cultura, pues, del sur de España en general y la transforma en un videojuego, y eso a nosotros nos parece súper interesante. Otro título de terror también llamado Moondown hace algo muy parecido dentro de su propia cultura, y dijimos, vale, es muy típico ver juegos de terror que están inspirados de alguna manera en lo anglosajón, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, y es muy poco encontrar juegos que tengan como ciertas especias de diferentes culturas, y decimos, vale, tenemos aquí una mina que explotar de alguna manera para hacer que el juego a la vez se sienta algo reconocible, porque al fin y al cabo no es únicamente un juego canario, es un juego que mezcla cosas en general, pero tiene un toque canario, así que buscar un poco ese elemento exótico de que te llame un poquitito la atención y pueda suponer un punto de interés, tal vez. Sí, no, total, porque al final yo creo que también al público canario es lo que más le ha llamado la atención del juego, es decir, Sí. todos los elementos de terror que tiene el juego, la narrativa y sobre todo eso que nos hace recordar a nuestra cultura. Hablando de Canarias, ¿cómo ves la situación del desarrollo de los videojuegos? Ustedes que son canarios además también, ¿cómo ven el desarrollo de videojuegos aquí en Canarias? Pues un poco complicado, más o menos. O sea, desarrollo regional, un desarrollo que nace directamente de Canarias, es muy poco. Con los años hemos ido conociendo varios estudios que están también explorando sus propios proyectos. Y es verdad que a nivel, por ejemplo, a nivel fiscal se está moviendo mucho por los beneficios que te puede dar que tengas un estudio aquí en las Islas Canarias, y lo están haciendo desde la propia PEC, la SEC en general, en diferentes islas. Pero lo que es desarrolladores canarios, hay poquitos, se mueven más bien por ejemplo, en Jams, que sí que hay bastantes y la verdad que están muy bien. Hay eventos grandísimos, por ejemplo, como el último Tenerife GG, que movilizó a muchos estudios indies canarios, que también es bastante apoyo a nivel de desarrollo. Pero es un poco como todo. Los juegos indie necesitan demasiado impulso al principio y se convierten básicamente en un juego que nace de una persona que intenta explorar hacer un videojuego, o un grupito que sale de una jam y intenta también que su juego salga adelante, pero la mayoría se quedan como por el camino, porque se quedan en eso, en pequeños proyectos. Y esto es el problema que le vemos en general, que falta, se moviliza mucho el desarrollo, pero falta la parte empresarial o la parte de producción, que es también muy importante. Y Borja, permíteme esta pregunta un poco fuera de la entrevista, porque sí es verdad que viendo el juego hay una parte que seguro te acuerdas, la habitación del protagonista, hay una televisión y puedes ver La Noche de los Muertos Vivientes entera de George Romero, y te quería preguntar, porque también viendo que el juego tiene una parte donde hay un guión técnico que parece de una película, ¿por qué decidieron, o decidiste tú, yo ya me cuentas, poner esa película, ¿no?, en medio del videojuego? Pues la respuesta fácil es porque no tenía derechos. Es una película que me encanta personalmente. Vimos que no había derechos en esta película, que es como una rareza, pero por motivos que realmente desconozco del todo, era de libre uso, y fue como clic. Nosotros teníamos una tele, queríamos poner ahí algún proyecto audiovisual, algo que los jugadores pudieran ver, y dijimos, bueno, pues esta película que es libre de uso, vamos a ponerla entera, ya que podemos, y si alguien la quiere ver, pues que la vea. Pero es bien porque además coincidía a nivel narrativo con la personalidad de Sam, que es el protagonista, que es un cineasta relativamente frustrado, que siempre le ha gustado las películas, el ser director de cine, el guión y tal, y encajaba bastante bien. Además, con el tema de terror y la ambientación, pues era ideal. Y hablando ya más de cara a futuro, ¿cuál es el próximo proyecto que tiene Broken Bird Games planteado?
Pues mira, estamos dándole vueltas a muchas cosas. No hay nada, no hay nada concreto todavía. Estamos en etapa de brainstorming con algunas ideas. Le estamos dando muchas vueltas porque sí es verdad que Luto para nosotros, aun siendo el primer juego, ha sentado como un poco una línea editorial de alguna manera, como queremos hacer algo relativamente parecido, no queremos irnos demasiado a otro género completamente diferente o a otro tipo de juego completamente diferente, pero no, todavía no estamos en el momento en el que hemos decidido exactamente qué vamos a hacer, porque también estamos actualizando Luto de cara a un par de partes, a nivel de accesibilidad, para mejorar cosas a nivel de accesibilidad, y también la edición física que viene ahora el mes que viene. O sea, es decir, que a lo mejor se centrarían más en ese mundillo de los juegos de terror. Sí, nos interesa bastante explorar todavía parte del género. Hay, por ejemplo, el luto explora, pues, como su nombre indica, el luto, el tema de la muerte. Es como una temática relativamente universal. A todo el mundo más o menos nos llega a este momento en el que tenemos que superar la pérdida de alguien y queremos seguir explorando conceptos parecidos. Al igual que el luto es como algo grande, por ejemplo, la idea de cómo podemos hacer terror alrededor de la fe o cómo podemos hacer terror alrededor de la adicción. O sea, como coger elementos que nos interesan y hacer un videojuego alrededor de eso. Es un poco la idea que tenemos. O sea, la verdad que es muy interesante, porque lo que más me llamó la atención de Luto es estos elementos, ¿cómo decirlo? Ese peso narrativo dentro de un juego de terror, la verdad que no es algo muy común, la verdad que es muy interesante. Y Sí, Borja, es lo que también, más nos llama la atención. claro, también hablando un poco de esto, yo en algún punto, viendo un poco el juego, parecía, seguramente que no es así, pero parecía que tenían asistencia de psicólogos, porque es que narran tan bien y expresan tan bien, ya no solo el sentimiento de luto, sino lo que es tener una familia desestructurada, tener ansiedad, tener estrés, y ya no solo a través de los diálogos, sino también con los puzzles. Y no sé si ha sido un quebradero de cabeza intentar armar toda la historia del juego e intentar transmitir esos problemas y esas emociones. Sí, ha sido complicado. Llevamos muchos años de desarrollo. Digamos que la historia de luto, aun teniendo una base desde el principio bastante sólida, ha ido modificándose muchas veces. Hemos cambiado mucho la historia para que tenga más o menos sentido también. No ha habido como tal una colaboración, por así decirlo, a nivel psicológico, más allá de nuestra propia experiencia personal. Yo, por ejemplo, pues he tenido terapia y, digamos, extraigo de ahí todo lo que he aprendido también para intentar proyectarlo en el juego. Siempre hemos dicho que el luto no es en ningún caso eh, terapia, no intentamos que sea nada en ese sentido, pero que sí, al contar nuestra propia experiencia, que sirva, si puede, de alguna manera. Y la verdad que no sabía hasta qué punto iba a calar en la gente este tema como tal, pero hemos recibido muchísimos correos de gente que le ha encantado la historia, que les ha servido mucho, y quieras o no, pues me parece que hemos conseguido algo que no teníamos del todo pensado y que estoy muy orgulloso de ello, la verdad. Claro, te lo comentaba Borja, porque también yo he visto, no sé si tú lo has visto por YouTube, algún que otro vídeo de un psicólogo que analizaba esos elementos, ¿no? Que también que puede Sí, significar dentro del juego. sí, estuve hablando con él y la verdad que Ah, vale. me abrió los ojos incluso en cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta, simplemente como que proyectamos en el juego, pero que a nivel psicológico tenían mucho sentido y nos parece súper interesante también. Pues Borja, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que en el estudio de Broken Bear Games se sigan haciendo juegos de tanta calidad y que representen tanto a nuestras Islas Canarias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme.